En este video vamos a explicar acerca de cómo se trabajan las funciones y las fórmulas dentro de Excel. Ya habíamos platicado acerca de las fórmulas, en cómo se realizan y en qué forma se resuelven las operaciones cuando tenemos diferentes operadores, es decir, a través de la jerarquía de operaciones. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que serían las funciones, que pues muchas veces las confundimos y decimos que una fórmula es una función y pues son algo parecido, pero sí son diferentes. Vamos a hablar acerca de sus diferencias y vamos a ver las más básicas a manera de introducción de el manejo de funciones. Bueno, en este caso entonces nosotros tenemos aquí este archivo propuesto en donde nosotros tenemos que realizar lo siguiente. Tenemos ciertos productos, estos productos tienen un precio normal y a ese precio normal nosotros le vamos a agregar un aumento. Ese aumento va a ser del 25%, del 15% y del 10%. Es decir, que este primer producto que nosotros tenemos aquí, que cuesta 10 pesos, pues entonces vamos a aumentarle aquí el 25% y me tiene que dar el nuevo costo de este precio, ya con su aumento. Para eso, ahí sí necesitamos realizar unas fórmulas. Bueno, entonces con una sola fórmula, nosotros tenemos que resolver todos estos resultados que me tiene que devolver. Para ello voy a necesitar lo que serían las referencias. Entonces vamos a comenzar con la primera fórmula. Sabemos que las fórmulas comienzan con el signo de igualdad y entonces voy a indicarle que quiero multiplicar este precio por el 25%. Esta multiplicación que estoy haciendo, lo único que me va a devolver es, digamos que el 25% de este costo. Es decir, que nada más sería el aumento que se le va a hacer. Pero como yo necesito que me dé el costo ya con el aumento, entonces necesito sumar también su precio normal para que sea el precio normal más el aumento que se le va a realizar. Y aquí ya tenemos el nuevo costo con esa fórmula que acabamos de hacer. Bueno, con esta única fórmula, pues vamos a utilizar el autollenado de tal forma que lo hago hacia abajo o hacia la derecha y después hacia el otro lado y me tiene que dar todos los resultados. Ahorita si lo dejo así como está, me va a dar resultados erróneos cuando yo realice lo que sería mi autollenado, ¿sí? Ahí estamos viendo entonces que me devuelve valores incorrectos, ¿no? Porque pues está incrementando obviamente la fila y la columna. Para ello utilizo referencias, en este caso serían mixtas. Bueno, voy a hacer una referencia de tal forma que cuando haga mi autollenado hacia abajo, no cambie en este caso el 25%, que vaya aumentando la fila de estos costos, de estos precios, pero el 25% que se quede fijo. El 25% lo tenemos en la celda E2, por lo tanto ahí debo de trabajar mi referencia. Como no quiero que cambie la fila, recordemos que el signo de pesos que me indica una referencia tiene que estar a la izquierda del valor que yo no quiero que cambie. En este caso no quiero que cambie la fila 2 cuando haga mi autollenado hacia abajo, por lo tanto esa referencia iría antes del número 2. Ya lo tenemos y eso me va a resolver cuando yo haga mi autollenado hacia abajo. Me tiene que dar mis valores correctos. Y ahí ya lo vemos cómo está bien definido. Pero cuando lo haga hacia la derecha, voy a seguir teniendo problemas, ¿sí? En realidad este sí me está devolviendo una cantidad, pero no sería correcto, ¿no? Si aquí yo le estoy aumentando el 25%, este valor es más alto cuando yo quiero multiplicarlo por el 15%. Entonces me doy cuenta de que no es correcto. Todavía me hace falta otra referencia. Ahora, sobre esta fórmula que ya tengo con una referencia, voy a hacer mi autollenado hacia la derecha. Voy a multiplicar toda esta columna por estas que tengo aquí, el 25, el 15 y el 10. Es decir, que ahora lo que no debe de cambiar es mi columna D. Por lo tanto, necesito una referencia antes de la letra D, porque ahora esa columna es la que yo quiero que se quede fija. Como estoy utilizando dos veces esa columna, entonces en las dos celdas vamos a poner esa referencia.
y con eso nos debe de dar ya los resultados correctos. Hago mi autollenado hacia abajo, que ya habíamos visto que ya había quedado, y ahora hacia la derecha. Y entonces ya tenemos ahí resuelto todos los aumentos que nos están pidiendo, ¿sí? Esto fue a manera de recordar pues lo que serían las referencias que ya habíamos mencionado y habíamos explicado en otro video. Bueno, ya tenemos los resultados y vamos ahora con lo que serían las funciones. Les decía que muchas veces confundimos lo que es una función con una fórmula. Su diferencia principal es la siguiente. La fórmula no tiene una estructura definida, es decir, que yo puedo estructurar esa fórmula como yo la necesite, puedo poner operaciones en cualquier orden, puedo poner paréntesis, etcétera. ¿Sí? No tiene una estructura que deba de respetar o de definir. En cambio, las funciones, en este caso las funciones van a tener las siguientes características. Pertenecen a una categoría. Puede ser una función estadística, una función de búsqueda, de bases de datos, de ingeniería, financieras, etc. Tiene una categoría, tiene un nombre, ¿sí? Cada vez que hablemos de una función, yo les voy a decir cuál es el nombre de esa función. Vamos a obtener el promedio de las ventas, ¿sí? Entonces, el nombre de la función es promedio. Y algo muy importante, estas funciones trabajan o se definen a través de una sintaxis. Una sintaxis es la forma en cómo yo voy a estructurar esa función para que me devuelva el resultado que yo estoy esperando, ¿sí? Entonces, nuevamente, las funciones tienen una categoría, tienen un nombre y tienen una sintaxis, a diferencia de las fórmulas que no tienen nada de eso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a comenzar aquí a trabajar con lo que serían estas funciones para que vayamos comprendiendo esos conceptos de los que acabamos de hablar. En este caso, me están pidiendo aquí que obtenga el total de esos costos que tenemos aquí, ¿sí? El total de los precios normales, el total del aumento, etcétera. Para ello voy a ocupar la función suma. Entonces, su nombre es suma, pertenece a la categoría de las funciones estadísticas y vamos a ver cuál es su sintaxis. Al igual que las fórmulas, una función comienza con el signo de igualdad. Entonces ponemos el signo igual y voy a utilizar la función suma. Conforme yo voy escribiendo, me van a ir apareciendo aquí las funciones, en este caso, que comienzan con la letra S. Tenemos todas estas funciones que comienzan con esa letra. En este caso sabemos que necesito la función suma. A su vez, la función suma pues tiene diferentes formas de utilizarla, ¿sí? Combinada también con otras funciones. Bueno, en este caso entonces necesito la función suma y aquí nos va a dar una breve definición de qué es lo que hace. Suma todos los números de un rango de celdas. Pongo la función suma, abro el paréntesis y esa sintaxis de la que yo les hablo es este recuadro que tengo aquí, donde me dice suma entre paréntesis número 1, coma número 2 y puntos suspensivos. Esa es la sintaxis para esta función. Cada una de las funciones tiene una sintaxis diferente. Algunas son parecidas. En el caso de las estadísticas, casi todas son iguales, ¿sí? Pero cuando lleguemos a ver otras funciones, bueno, me voy a dar cuenta que vamos a tener diferentes argumentos o diferentes atributos dentro de esa sintaxis. Entonces Excel me va a dar esta ayuda. Lo único que tengo que hacer aquí es seleccionar cuáles son todos los valores o las celdas que en este caso yo quiero sumar. Seleccionamos en este caso todos los precios, automáticamente va a escribir el rango. Esta sintaxis me está diciendo que necesito trabajar con un rango, una celda inicial, los dos puntos separa a la celda final. Entonces ahí cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Ya me está devolviendo la suma. En este caso, como también necesito sumar todos los demás costos, pues entonces nada más damos el autollenado hacia la derecha. Vamos ahora, me pide el promedio de estas ventas, entonces vamos a utilizar una función que se llama promedio. Esta función, entonces no importa si yo pongo las letras en mayúsculas o minúsculas, eso es indistinto. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando puras minúsculas, pero si trabajara mayúsculas, bueno, el resultado es el mismo. Ponemos entonces la palabra promedio, abro paréntesis
y también necesita trabajar con un rango. Eso es lo que me dice esta sintaxis. Cerramos el paréntesis y ya me está devolviendo el promedio de ventas de todo ese rango. Vamos con la función máximo. La función máximo lo que va a hacer es devolver de un rango de datos el valor más alto, ¿sí? Todas estas son funciones estadísticas que ahorita estamos mencionando. Para la función máximo lo vamos a abreviar, así nada más como max, abro el paréntesis y pues también me está diciendo que necesito trabajar con un rango. Seleccionamos el rango y ahí me va a devolver el costo o el precio más alto. Tenemos ahora mínimo, como su nombre lo dice, me va a devolver pues obviamente la cantidad más pequeña. En este caso va también abreviado como min, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango también. Y ya nos da los precios, ¿no? Bueno, aquí nos faltó darle autollenado. Y por último me pregunta cuántas ventas se realizaron. Aquí nosotros por el código de esa venta pues podemos saber que son 14, pero si no tuviéramos ese código, bueno, entonces hay una función que se llama contar. La función contar lo que va a hacer también es estadística, abro paréntesis y también me dice que necesito trabajar con un rango. Esta función de contar lo que va a hacer es de las celdas que yo seleccione, únicamente va a contar aquellas que contengan un número. No importa qué número sea, no importa la cantidad, lo que nada más necesita saber es que tenga un número. Y va a ir sumando cuántos números se encuentra. Nuevamente les repito, no suma las cantidades, nada más. Por ejemplo, aquí tenemos 10 pesos, me lo va a tomar en cuenta como uno nada más. Este de 96 serían 2, 286 serían 3. Es decir, no hace la suma de la cantidad de las celdas, sino cuántas celdas tienen un número. Entonces aquí seleccionamos el rango y cerramos el paréntesis. Y me dice que son 14, que encontró 14 celdas dentro de la selección que tienen un número. Si por ejemplo aquí yo escribiera algún texto por error, aquí me tendría que dar 13 porque ese texto pues obviamente no es un número. Vamos a ver, entonces vamos a poner unas iniciales ahí. ¿Sí? Obviamente aquí ya me va a marcar errores porque no puedo hacer cálculos con textos, pero me doy cuenta que aquí en la función de contar, pues está poniendo nada más 13 porque encontró 13 números. Entonces aquí podemos otra vez cualquier número y ya lo vuelve a contar. Entonces de esa manera es como nosotros trabajamos con una función. Existen diferentes tipos de funciones que poco a poco iremos trabajando, pero bueno, comenzaremos con estas que son las funciones más básicas, que serían las funciones estadísticas. Ahí en la plataforma les voy a dejar la actividad propuesta y pues nos vemos en el siguiente video. Que tengan buen día.